A todos los hermanos y a todos los amigos que nos escuchan a través de este programa Eventos de los Últimos Tiempos y cada una de las emisoras que transmiten el programa. A cualquier horario donde estén, Dios les bendiga mucho a todos, hermanos. Un placer poder servirles, saludarles y que podamos juntos estudiar la palabra del Señor y analizar todo lo que Dios, pues, en su amor y en su bondad, nos permite analizar y estudiar en su palabra. Y Dios, pues, darnos la oportunidad de seguir con vida y salud y poder compartir con todos ustedes. Nos sentimos gozosos y alegres, hermano. Y nuestra oración, nuestro deseo, nuestra vida, todo al servicio de Dios y al servicio de ustedes, para que estudiemos la palabra del Señor. Dios les bendiga donde quiera que estén, en cualquier rincón de Venezuela o del mundo, a través de cualquiera de las emisoras, el internet, las páginas y en cualquier horario. Que la bendición del Dios Todopoderoso nos alcance, nos ayude, hermanos, su misericordia, su bondad, ante tantas interrogantes, ante tanta necesidad, ante tantos conflictos en el mundo, en nuestras vidas. Siempre la misericordia del Señor, siempre la bondad del Señor allí para todos nosotros, su perdón, su amor, el sacrificio de Jesucristo, las oportunidades que Dios nos da. De esa manera, ese es nuestro saludo, nuestro deseo, nuestra oración y nuestra vida a disposición del Señor y el servicio de su obra en la predicación y en ser su siervo, y que podamos estudiar con responsabilidad la palabra del Señor. Dios les bendiga mucho, hermano. Adelante, José. Y la hermana Alfonsina. ¿Alfonsina sí está conectada? Bueno, adelante, hermano, adelante. La hermana Alfonsina, ¿está por allí? ¿Está mirando, preparado todo? Sí, pastor. Bueno, como estaba diciendo José, vamos a darle, hermana, darle play a esa intervención, esa grabación de 20 minutos para continuar en todo lo que es el libro de Jeremías. Okay. Vamos a ver qué pasa. En el nombre de Jesús. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos a uno de los libros más destacados de la Biblia. Estamos seguros que usted nos ha escuchado decir esto muchas otras veces. En realidad, cuando hayamos terminado este estudio de 5 años, usted nos habrá escuchado decir esto como 66 veces, porque cada uno de los libros de la Biblia es destacado en realidad. Pero este libro que tenemos ante nosotros aquí hoy es destacado en una forma un poco diferente. Y nos referimos, por supuesto, al libro de Jeremías. La mayoría de los profetas se ocultan a sí mismos y mantienen un carácter de anonimato. Es decir, que ellos mismos no se proyectan a sí mismos en las páginas de las profecías. Pero aquí tenemos a un profeta cuya profecía es en gran parte autobiográfica. Y por cierto que es verdadero así en muchos lugares. Hemos puesto en nuestras notas algunas de estas cosas y queremos mencionarlas brevemente para que usted se entere y conozca a este hombre al cual vamos a observar. Y vamos a tomar cada una de estas cosas separadamente. En primer lugar, él nació sacerdote en la ciudad de Anatot, al norte de Jerusalén. Segundo, él fue elegido para ser profeta antes de haber nacido. En tercer lugar, él fue llamado a profetizar cuando era muy joven. Él fue encargado por Dios para ser profeta. Él comenzó su ministerio durante el reinado del rey Josías y fue uno de los dolientes en el funeral de ese rey. Y luego, la sexta cosa que tenemos es que a él se le prohibió casarse a causa de la época tan terrible en la que vivía. La séptima cosa que encontramos es que él nunca logró que nadie se convirtiese. Él fue rechazado por su pueblo, él fue odiado, fue golpeado, fue colocado en el cepo, fue puesto en la prisión, él fue acusado de ser traidor. Lo octavo que notamos es que su mensaje rompió su propio corazón. Noveno, él quería dimitir de su cargo, pero Dios no se lo permitió. Y décimo, él vio la destrucción de Jerusalén y la cautividad babilónica.
El capitán de las fuerzas babilónicas le permitió a él permanecer en su tierra. Cuando el remanente quiso huir a Egipto, Jeremías profetizó contra eso. Él fue forzado a ir con el remanente a Egipto, y él murió en ese lugar. Según la tradición nos cuenta, él fue muerto por lapidación por el remanente. Aquí tenemos pues a un hombre destacado, este hombre llamado Jeremías. Se le ha llamado el profeta llorón, porque eso fue precisamente lo que él hizo. Un hombre que derramaba lágrimas la mayoría de las veces. Dios eligió a este hombre. Él tenía el corazón de una mujer y el corazón de una madre. Tenía una voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. Sin embargo, él fue llamado para entregar un mensaje duro de juicio. El mensaje que él pronunció quebrantó su propio corazón. Este hombre fue un gran hombre de Dios. Sin embargo, debemos decir que ni usted ni yo elegiríamos a un hombre como este para entregar esta clase de mensaje. Por lo menos sé que yo no lo haría. Nos gustaría seleccionar a alguien que fuese duro para poder entregar un mensaje bien duro, ¿verdad? Pero Dios no eligió a una persona así. Él eligió a un hombre como este, y este mensaje quebrantó su propio corazón. Quisiéramos presentar ahora dos declaraciones en cuanto a este profeta Jeremías, declaraciones pronunciadas por hombres en el pasado. No deseamos comenzar nuestro estudio en este libro sin mencionar esto. Lord Macaulay dijo en cuanto a este hombre: es difícil concebir una situación más dolorosa que la de un gran hombre condenado a observar la lenta agonía de un país agotado para cuidarlo durante los ataques alternados de aturdimiento y de delirio que tienen las personas desilusionadas. El observar que los síntomas vitales desaparecen, todos ellos uno a uno hasta que no queda sino frialdad, tinieblas y corrupción. Esa era la posición y el llamado de Jeremías. Él estuvo allí y pudo ver a su pueblo y la cautividad. Esta fue la declaración de Lord Macaulay. La otra declaración que quisiéramos leer en cuanto a Jeremías fue pronunciada por el Dr. Moorhead, que nos presenta un cuadro muy gráfico de él, y esperamos que usted, amigo oyente, preste atención, ya que es algo realmente tremendo. Dice el Dr. Moorhead: le tocó a Jeremías la suerte de profetizar en una época cuando todas las cosas en Judea se estaban dirigiendo rápidamente hacia una catástrofe funesta y final, cuando la conmoción política se encontraba en su punto culminante, cuando las peores pasiones estremecían a las diferentes partes y los consejos fatales eran los que prevalecían. A él le tocó ponerse en el camino sobre el cual su nación se estaba precipitando hacia la destrucción. Tuvo que hacer un esfuerzo heroico para detenerlo y para hacerlo regresar, y fracasó, y fue obligado a apartarse a un lado y ver a su propio pueblo, a quien él amaba con la ternura de una mujer, lanzarse sobre el precipicio de unas ruinas tumultuosas. Estas son las declaraciones tremendas en cuanto a este profeta. Usted y yo, amigo oyente, estamos quizá viviendo en una época como esta. Vemos a grandes naciones que han logrado muchas cosas. El hombre ha llegado a la luna, ha podido crear la bomba atómica. La tecnología ha sobrepasado las barreras de la imaginación. Sin embargo, detrás de estas naciones aparentemente fuertes existe la misma corrupción que las está carcomiendo y que en realidad las llevará a la destrucción, a la ruina y al desastre. Y eso se acerca, amigo oyente. Las revoluciones puede que estén muy cerca. Ahora sabemos que lo que estamos diciendo no es muy popular hoy. Uno no dice estas cosas. Uno tiene grupos buenos donde se discute cómo la sociedad y cómo uno va a resolver los problemas. Y hoy a Dios se le deja completamente a un lado. No se cuenta con Él para nada. Y en el día de hoy, amigo oyente, si se hace alguna mención de la Biblia, se menciona de una forma despectiva por parte de algún incrédulo. Y aquellos que son creyentes hoy, que tienen el mensaje de Dios, son empujados a un lado. Sabemos eso muy bien. Y quizá nosotros nos encontremos en la misma situación en la que se encontraba Jeremías. Y es por esa razón por la cual este libro tiene un mensaje para nosotros hoy. Dios le muestra a este hombre que tiene un corazón de madre, una voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas, que tiene que entregar un mensaje duro de juicio, y es el mensaje mismo el que quebranta su propio corazón. Un autor dijo esto de la siguiente manera: él no fue un hombre poderoso como Elías, elocuente como Isaías,
seráfico como Ezequiel, sino un hombre que era tímido y consciente de su propia debilidad e impotencia, deseando obtener simpatía y amor que él nunca llegó a conocer. Tal fue el órgano elegido a través del cual la palabra del Señor llegó a aquella edad corrupta y degenerada. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él hizo una pregunta en cuanto a sí mismo. Él dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hubo varias respuestas a esa pregunta, ya que ninguno de ellos sabía en realidad quién era. Y aquellos que no le conocían tenían ideas diferentes. Algunos pensaban que era Elías, y había ciertas razones para eso. Otros pensaban que era Juan el Bautista, y también tenían sus razones. Y aún otros pensaban que era Jeremías. Y amigo oyente, aquellos que pensaban eso tenían razones muy buenas para creer así, que Jeremías fue un varón experimentado en quebrantos. Y la diferencia entre él y el Señor Jesucristo es que el Señor Jesucristo estaba llevando en sí nuestros dolores y nuestros quebrantos, mientras que Jeremías estaba llevando su propia carga, y eso llenó de congoja su corazón. En cierta ocasión, él fue al Señor mismo y le dijo, yo no puedo continuar, esto me está destrozando, yo voy a sufrir un colapso nervioso, es mejor que encuentres a alguna otra persona. Pero el Señor le contesta, está bien, pero voy a dejar tu dimisión aquí sobre mi escritorio porque creo que regresarás. Y él regresó y dijo, la palabra de Dios es como un fuego en mis huesos, y tengo que entregar ese mensaje, aun cuando eso destrozaba su propio corazón, y Dios quería esa clase de hombre. ¿Y sabe por qué, amigo oyente? Porque esa es la única clase de persona que puede entregar un mensaje áspero como ese. Nosotros buscaríamos a una persona más severa. Pensamos que es necesario que alguien le hable duramente a estos dictadores mundiales hoy. Pero, amigo oyente, no creemos que Dios eligiera esa clase de persona, esa clase de hombre. Él envía a alguien con un corazón tierno. ¿Y sabe por qué lo hizo? Dios quería que los hijos de Israel supieran que Él los estaba enviando a ellos a la cautividad porque Él los estaba juzgando. Eso estaba acongojando su propio corazón. Y como dijo Isaías, porque Jehová se levantará para hacer su obra, su extraña obra. Y ese es el hombre que nosotros vamos a observar, a Jeremías el profeta. Aquí él es identificado para nosotros y creemos que deberíamos mencionar lo siguiente. Él comenzó su ministerio casi un siglo después de Isaías, 100 años después de Isaías. Él llegó en la época de la cautividad babilónica y comenzó su obra durante la época de Josías y continuó a través de la cautividad babilónica. Él fue el que predijo los 70 años de cautividad en Babilonia y él miró más allá de todas esas tinieblas a la luz. Y ningún profeta habló tan resplandecientemente del futuro como lo hizo él. Y tendremos ocasión de ver eso. El mensaje de Jeremías no solo no fue recibido, sino que fue en realidad rechazado. Creemos que una de las cosas que caracteriza el mensaje de este hombre es que está dirigido a un pueblo reincidente. Eso ocurre unas 13 veces. Se usa solamente unas 4 veces en el Antiguo Testamento. En el libro de Proverbios se menciona una vez y 3 veces en el libro de Oseas. Y el mensaje de Oseas es a una nación reincidente. Otra palabra que se menciona muchas veces es Babilonia. Se menciona 164 veces. Eso es mucho más que en todo el resto de las Escrituras juntas. Babilonia llegó a ser el enemigo. Y permítanos ahora leer el primer versículo de este capítulo 1 de Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. No vamos a entrar en esto, aun cuando esto nos revela algo que ya hemos dicho cuando nos encontrábamos estudiando los libros históricos. Dijimos cuando comenzamos a estudiar el primer libro de Samuel y hasta el segundo libro de Crónicas, que con estos 3 libros dobles debían haber sido entretejidos los libros de los profetas, porque ese es el período en el cual los profetas hablaron, con la excepción de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, los 3 últimos del Antiguo Testamento, quienes hablaron después de la cautividad. Ahora, en el primer versículo se menciona a Hilcías, el padre de Jeremías. Hilcías fue el sumo sacerdote que encontró el libro de la ley del Señor que había sido dado por Moisés durante la época de Josías. Y eso es lo que provocó el avivamiento durante el reinado de Josías.
Usted puede encontrar eso mencionado allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, y también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Y por falta de tiempo no vamos a leer ahora esos pasajes. Él se encontraba pues en Anatot. Esa era su ciudad natal. Estaba a unos pocos kilómetros al norte de Jerusalén. Y notemos lo que dice ahora el versículo 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Josías tenía 8 años cuando llegó al trono. Él reinó por 31 años. Jeremías comenzó su ministerio cuando Josías tenía 22 años y profetizó durante 18 años del reinado de Josías. Jeremías fue uno de los dolientes en el funeral de ese rey. Eso lo podemos ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 25, en cuanto a Josías, digamos de paso. Josías hizo algo muy insensato, y hay veces en que los hombres de Dios actúan de esa manera. Él fue a luchar contra el faraón de Egipto, en Carquemis. Y ese rey de Egipto no había ido allí a luchar contra Judá, pero por alguna razón extraña, Josías salió a luchar contra él. Y allí en el valle de Esdraelón, o Armagedón, si se me permite, Megido, allí Josías resultó muerto, y Jeremías lamentó su muerte porque el suyo había sido un reino muy bueno. Y fue entonces cuando tuvo lugar el último avivamiento de esta gente, y fue un gran avivamiento. Y Jeremías se lamentó porque él vio que la nación iba a caer ahora en una noche de la cual no iba a salir hasta después de la cautividad de Babilonia. Ahora en el versículo 3 de este capítulo 1 de Jeremías leemos, le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Aquí se nos dice muy directamente que Jeremías comenzó su ministerio durante el reino de Josías, en el 13º año de su reinado, y que él continuó su ministerio a través de la cautividad de Babilonia. El rey Nabucodonosor había recibido un mensaje de Jeremías, y éste le dijo a su capitán, deja que este hombre Jeremías haga lo que quiera. Si él quiere regresar con otro capitán, eso está bien. Si quiere quedarse allí, déjalo que se quede. Y eso fue por supuesto lo que sucedió, ya que Jeremías no quiso regresar con los capitanes. Ellos habían rechazado su mensaje. Ellos iban a la cautividad en Babilonia, y Nabucodonosor les daba permiso para elegir lo que quisieran hacer. Así es que él permanece con aquellos pocos del remanente. Y luego, aquellos fugitivos salieron del lugar y se fueron a Egipto. Y ellos hicieron eso en contra del consejo de Jeremías, en contra de la sabiduría que él demostró. Y finalmente, aparentemente ellos le apedraron hasta causarle muerte. Esa es la historia de este hombre. Usted puede darse cuenta que conocemos mucho en cuanto a Jeremías. No sabemos tanto en cuanto al profeta Isaías o a Ezequiel. Probablemente sabemos muchas cosas en cuanto a Daniel, ya que la primera parte de su profecía es algo personal también. Pero si tomamos, por ejemplo, algunos de los profetas menores, de algunos de ellos no sabemos nada. Por ejemplo, tenemos al profeta Abdías. No sabemos nada en cuanto a él. Y hay otros como él. Ahora, en el versículo 3 encontramos que Joacim, el hijo de Josías, quien no es mencionado aquí, es quien reinó solo 3 meses. Él ni siquiera se acostumbró a usar ese trono cuando fue eliminado. Y luego el rey de Egipto colocó a su hermano, Eliakim Joaquim, en el trono. Este reinó por 11 años, y Jeremías le advirtió que no se rebelara contra Nabucodonosor, el rey de Babilonia, pero él hizo eso. Y el rey lo llevó en cautividad a Babilonia, y colocó en el trono en Jerusalén a Joacim, quien reinó 3 meses y 10 días. Y él es mencionado aquí porque él ni siquiera se acostumbró a ese trono cuando tuvo que ser eliminado. Nabucodonosor le tomó cautivo y le llevó a Babilonia y ubicó a Sedequías, el hermano de su padre, en el trono, y éste reinó 11 años y es mencionado aquí. Luego, Sedequías se rebeló y Nabucodonosor vino y destruyó a Jerusalén y dio muerte a su hijo, le sacó sus ojos y le llevó cautivo a Babilonia. Usted dirá que eso es algo demasiado brutal. Y nosotros estamos de acuerdo con usted. Pero usted debe recordar, amigo oyente, que Nabucodonosor había tenido mucha paciencia con la ciudad, y esa ciudad y esa gente se negó a escuchar a Jeremías.
Y vamos a poder apreciar eso cuando estudiemos más profundamente esta profecía. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Proseguiremos. Adelante, José. Adelante, Pastor Arango. Él es uno de los teólogos que nosotros estamos revisando para profundizar y para ver los diferentes puntos de vista y estudios y análisis que hay acerca del libro de Jeremías, ¿no? Yo también voy a leer ahorita los primeros 19 versículos, aunque algunos lo tienen dividido de otras maneras. Nosotros vamos a intentar avanzar un poco más. Algunos lo tienen dividido desde el versículo 1 al 8, desde el 9 al 13 y desde el 14 al 19, desde el 20 al 28. De esa manera tienen estructurado, y del 29 al 37. Tienen estructurado el capítulo 2, el estudio del capítulo 2 del libro de Jeremías. Tiene 37 versículos. 37 versículos del capítulo 2. Nosotros vamos a ir así, avanzando y resaltando los versículos que más pues deben de ser analizados en el contexto de lo que nosotros estamos. Vamos a leer los primeros 19 versículos del capítulo 2 del libro de Jeremías. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieses su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Balaal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitín y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Alguna nación, acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por la que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Hace una pregunta. ¿Es Israel siervo? Otra pregunta. ¿Es esclavo?
Otra pregunta. ¿Por qué han venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron. Los cachorros del león rugieron. Rugieron contra él. Alzaron su voz. Alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tagnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? ¿Para qué bebes aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria? ¿Para qué bebes agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Nosotros vamos a estar viendo, hermano, analizando cuáles fueron las razones por las cuales, además de que Israel no hizo, allí leemos el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Como capital Jerusalén, y allí Anatot, que era la ciudad de los sacerdotes donde vivía Jeremías. Toda esa parte es importante, ¿no? Y nosotros le estamos invitando a darnos cuenta, ya leímos en Reyes, en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, cómo se dividieron las tribus que quedaron en el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Todo lo que sucedió allí con Salomón, los hijos de Salomón. Entonces, nosotros tenemos que mirar, hermano. Ya algunos hermanos nos comenzaron a escribir. Ahorita vamos a leer esos mensajes para que veamos la opinión, pues. Son importantes toda la opinión y las vamos a leer y vamos a dejar, pues, que Dios, nosotros, con la ayuda que tenemos de los otros estudios, los otros teólogos, los otros que analizan y que nosotros utilizamos todo el material, para que los hermanos pues decidan en función de lo que estamos estudiando. Se puede ir la presencia de Dios, se va, ¿por qué se va? ¿Por qué los juicios de Dios no se detienen? ¿Cuáles son las consecuencias desde la creación en todos los tiempos y todos los espacios y la profecía histórica y todas las situaciones y la importancia de las 70 semanas de la deportación a Babilonia y todo lo que es las 62 semanas, las 7 semanas y la semana que es una semana que está en suspenso, detenida en el tiempo, que es lo que tiene que ver con la gran tribulación. Y que los juicios, aunque la teología hebrea diga lo contrario y haya esa confrontación entre la teología hebrea y la teología dispensacionalista y los orígenes de las teologías y los teólogos, los estudiosos que utilizan las diferentes teologías, las diferentes formas de estudio, de hermenéutica, de perspectiva, esa confrontación, nos demos cuenta que esa semana que está suspendida en el tiempo es la semana de la gran tribulación. Y que déjeme decirle, es nada más y nada menos que Jeremías la llama de esta manera. Jeremías la llama de esta manera. Mire, la ira de Jacob, angustia para Jacob. En el capítulo 30 del libro de Jeremías, capítulo 7,
Por eso es que le venimos diciendo, todos los estudios que utilizaremos, Matthew Henry, después les pronuncio bien el nombre de el que acaba de colocar la hermana Alfonsina y otros más, porque todos esos datos son muy importantes. Todos esos datos son muy importantes. Siempre acuérdense de lo que les he dicho con tanta insistencia, por lo menos yo, y lo repito como disco rayado. Es importante el tiempo y el espacio de la profecía. Es importante el contexto histórico. Es importante las perspectivas mileniales, que nosotros conozcamos las perspectivas mileniales, las perspectivas acerca del arrebatamiento, la gran tribulación, la guerra de Gog y Magog, la guerra de Armagedón, las guerras que han habido en la historia, cómo están ordenados, cómo se han cumplido mucha profecía que se está cumpliendo ante nuestros propios ojos y profecía que falta por desarrollarse, ¿no? En el futuro que se ha de cumplir. Ahora bien, fíjate, me estoy acordando ahorita, ¿no? Me estoy acordando de una conversación que tuve con un amigo donde ahora recientemente, donde me decía y me hablaba de un pastor muy respetado aquí en el estado Zulia, y él es miembro de la iglesia por mucho tiempo, amigo del pastor. Y en las últimas conversaciones que ha tenido con el pastor, en una que le llamó mucho la atención, el pastor le dijo que faltaba mucho tiempo para que el Señor viniera. Que no podíamos estar con eso de que tener esta esperanza, que esta esperanza dice en Primera de Juan, capítulo 3, que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Cuál esperanza? La esperanza de lo que es el arrebatamiento. Acuérdese que está la primera venida, el arrebatamiento y la segunda venida. Y muchísimos otros eventos que hay que diagnosticar bien en espacio y tiempo, discernir bien. Y este es uno de los problemas más fuertes. Dependiendo de la perspectiva milenial, que está dividida en tres perspectivas, que es la amilenialista, la postmilenialista y la premilenialista, pues es el estudio que los teólogos de las diferentes escuelas de interpretación, de los diferentes teólogos, los teólogos liberales y los que llaman también legalistas. Todo esto, hermano, es muy importante para que nosotros podamos tener una buena razón y buena doctrina. Y no vivamos de momentos y no vivamos de lo que a veces nosotros hemos hablado, ¿no? Tanto profeta, tanto apóstol, tantas doctrinas, denominaciones y personas que andan buscando adulación, buscando ser adorados, buscando ser respetados, buscando figurar, ¿no? Por traer una profecía sobre un país, de una circunstancia o algo, de algún evento, terremoto, volcán, situaciones cosmológicas, el sol, la luna. Nosotros nos hemos preocupado en el programa Eventos de los Últimos Tiempos, hermano, por estudiar bien en profundidad en estos 7 años, camino a 7 años, de la historia del programa Eventos de los Últimos Tiempos, siendo responsable y apegado a la sana doctrina. No a buscar un momento para ser
adulados por ustedes o por alguien, no, sino entendiendo bien lo que dice Pablo. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería. Y aunque nosotros los invitamos a analizar todos los tiempos, los estudios, y a estar en una alerta con relación al arrebatamiento, nosotros no somos de la teología que la llaman por allí, que algunos de estos hombres perversos que niegan el arrebatamiento, que niegan la gran tribulación y que niegan muchísima profecía de Apocalipsis, de Daniel, se atreven a decir cosas, hermano, aberrantes. Se atreven a burlarse, como este pastor, decirle al miembro, no, es que olvídate de eso. El Señor no viene, el arrebatamiento no es todavía falta mucho. Y nosotros queremos decirle, se lo hemos repetido, que aunque estamos en este análisis y no somos predicadores que tienen que ver con estarle diciendo a usted que usted tiene que mantenerse sin hacer nada, sin cumplir sus responsabilidades, su trabajo, sus roles, y estar allí en una fascinación, en un misticismo de estar esperando. No, es un estilo de vida en continuidad de santidad, de obediencia, de sometimiento a Dios, pero con una expectativa de que la final trompeta puede sonar en cualquier momento. El arrebatamiento puede ser en cualquier momento, porque esa es la perspectiva, la escuela que nosotros mantenemos, que nosotros creemos en el análisis de todo esto que hacemos. Nosotros creemos en el arrebatamiento, creemos en que Dios va a arrebatar millones de personas de todas las naciones, aún de Israel, que va a sacar de esta tierra, y que luego de ese evento va a entrar lo que se conoce como la semana número 70 de Daniel, que esta profecía aparece en el libro de Jeremías y que nosotros estamos buscando con mucha responsabilidad contextualizar adecuadamente. Y todos los eventos que son históricos, que se están desarrollando ante nuestros propios ojos, y los que se han de desarrollar. Ok, entonces mire, Jeremías capítulo 30, verso 7, es bien importante, ¿no? Dice, cuán grande es aquel día. ¿Cuál día? Hay que contextualizarlo. Muchos profetas menores, profetas mayores. ¿A qué se le llama día? Nosotros tuvimos un tiempo analizando todo lo que era, lo que tiene que ver por día, por semana, por año, cómo en la Biblia se maneja los periodos de tiempo, o el tiempo que nosotros tenemos registrado, que conocemos como el tiempo que medimos nosotros, los humanos, cómo tenemos divididos los días, los meses, los años, los minutos, los segundos, lo que es el cronos, que es diferente al kairos. Entonces, mire lo que dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Este día, mire este día, y lo vamos a explicar, aquí están los contextos, aquí están todos los paralelos, es lo que está aquí en Mateo 24, 21. Váyase conmigo. Mateo 24, 21, mire lo que dice. Porque habrá entonces gran tribulación, cuando no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Este día, que tiene que ver con
lo que le estamos explicando de los 7 años de la gran tribulación del gobierno del anticristo, donde se han de desatar sobre la tierra unos juicios impresionantes, inminentes, que nadie los va a detener. Mire, ¿qué le estamos diciendo acerca de Jeremías? Abacú. Alguien detuvo los juicios que debían de venir por la desobediencia. ¿Los detuvo alguien? ¿Los detuvo la oración? ¿Los detuvo alguna reunión religiosa de los profetas, de Jeremías, de los reyes? ¿Algún contexto detuvo los juicios que venían? No, hermano, no los detuvo. Mire, es más, tanto así, el versículo que le leímos, que dijimos que íbamos a tener como importante en el capítulo 2, el versículo 25, que dice: guarda tus pies de andar descalzo y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Esto tiene que ver, hermano, con la prostitución política, económica, militar y religiosa del pueblo de Israel. Y aquí vamos a hacer un hincapié muy fuerte. Yo les invito a la hermana Alfonsina, a José, a todos, con relación a la idolatría en sus diferentes maneras de cómo se revela la idolatría, de los dioses falsos, de la idolatría, de los dioses de oro, de madera, de plata, de metales, de barro, lo que tiene que ver todo con la idolatría. Aquí en el capítulo 2, en el contexto del capítulo 2, y todo lo que tiene que ver al contexto histórico, los juicios más terribles que vinieron sobre Israel fueron por causa de la idolatría.